Bienvenidos a la Biblia en un año. Seguimos con la lectura de la palabra de Dios y vamos a continuar leyendo Éxodo capítulo 14. Los israelitas cruzan el mar de los juncos. Después Dios le dijo a Moisés: diles a los israelitas que regresen y acampen frente a Pijahirot, es decir, entre el mar y Migdol, que está exactamente frente al Baal Zephón. Así, el rey de Egipto pensará que cuando ustedes llegaron al desierto no supieron qué hacer y decidieron volver. Yo haré que el rey se ponga terco y vaya a perseguirlos, pero cuando lo haga destruiré su ejército y le mostraré mi gran poder. Así sabrán los egipcios que yo soy Dios. Los israelitas hicieron lo que Dios les mandó hacer, y cuando el rey de Egipto supo que los israelitas estaban escapando, él y sus asistentes se arrepintieron de haberlos dejado ir y dijeron: «¿Pero qué locura hemos hecho? ¿Cómo pudimos dejar que los israelitas se fueran? Y ahora, ¿quién va a trabajar por nosotros?». Dios hizo que el rey se pusiera terco y saliera con su ejército a perseguir a los israelitas. Enseguida le ordenó que le prepararan su carro de guerra y junto con sus oficiales salió tras ellos. Se llevó 600 de los mejores carros de guerra y todos los demás carros que había en Egipto. Los israelitas, por su parte, habían salido de Egipto cantando victoria. Poco después, los egipcios alcanzaron a los israelitas en el lugar donde Dios les había ordenado acampar. Cuando los israelitas vieron a lo lejos que el rey y su ejército venía persiguiéndolos, tuvieron mucho miedo y gritaron pidiéndole ayuda a Dios. A Moisés le reclamaron: «¿Por qué nos sacaste de Egipto? ¿Por qué nos trajiste a morir en el desierto? ¿Acaso no había en Egipto lugar para enterrarnos? ¿No te dijimos que no nos molestaras y que nos dejaras trabajar para los egipcios? Hubiera sido mejor seguir allá como esclavos que venir a morir en el desierto». Moisés le respondió: «Tranquilos, no tengan miedo, ustedes no se preocupen, que van a ver cómo nuestro Dios los va a salvar. A esos egipcios que hoy ven, no volverán a verlos nunca más, porque Dios peleará por ustedes». Pero Dios le dijo a Moisés: «¿Y tú por qué me pides ayuda? Mejor ordena a los israelitas seguir adelante. Toma la vara y extiende tu brazo sobre el mar, para que se abra en dos. Así el pueblo podrá pasar por en medio, caminando sobre tierra seca. Como yo haré que los egipcios se pongan tercos, ellos van a ir tras ustedes, pero entonces yo los destruiré. Y cuando haya derrotado al rey y a todos sus ejércitos y carros, los egipcios sabrán que yo soy el Dios de Israel. Voy a demostrarles mi gran poder». Entonces los israelitas avanzaron en dirección del mar. Mientras tanto, el ángel de Dios que viajaba al frente de ellos fue y se colocó atrás, quedando entre ellos y los egipcios. Lo mismo hizo la nube en forma de columna, la cual siguió alumbrando en el camino a los israelitas, pero dejó en la oscuridad al ejército egipcio. En toda esa noche los egipcios nunca pudieron alcanzar a los israelitas. Moisés, por su parte, extendió su brazo sobre el mar y Dios hizo que un fuerte viento soplara durante toda la noche. El viento partió el mar en dos y en medio dejó un camino de tierra seca. El agua formaba dos grandes paredes, una a la derecha y otra a la izquierda. Por ese camino comenzaron a pasar los israelitas. Los egipcios se fueron tras los israelitas por el camino abierto en el mar. Los persiguieron con sus caballos y sus carros de guerra. Pero en la madrugada Dios miró al ejército egipcio desde la columna de nube y fuego, y fue tal el desorden que Dios provocó entre ellos que se llenaron de pánico. Además, Dios dañó las ruedas de sus carros de guerra, de modo que no podían avanzar. Entonces los egipcios gritaron: «Huyamos de los israelitas, pues su Dios está peleando contra nosotros». Pero Dios le dijo a Moisés: «Extiende tu brazo sobre el mar para que el agua se vuelva a juntar y cubra a los egipcios y a sus carros». Moisés lo hizo así, y al amanecer
el mar se volvió a juntar como antes. Los egipcios trataron de escapar, pero no pudieron hacerlo porque Dios cubrió el mar. A todo el ejército egipcio y a sus carros de guerra, ni un solo soldado egipcio quedó con vida. En cambio, los israelitas cruzaron el mar sobre tierra seca, pues el agua formaba dos grandes paredes, una a la derecha y otra a la izquierda. Así fue como aquel día Dios libró a los israelitas. Todos ellos pudieron ver los cuerpos muertos de los egipcios tendidos a la orilla del mar. Al ver que Dios había derrotado a los egipcios con su gran poder, los israelitas decidieron obedecer a Dios y confiar en Él y en Moisés. Capítulo 15. Un canto de victoria. Entonces Moisés y los israelitas cantaron en honor a Dios este himno. Voy a cantar en honor de mi Dios, pues ha tenido una gran victoria. Hundió en el mar caballos y jinetes. Yo le dedico este himno porque Él me da fuerza, me salva. Él es mi Dios, por eso lo alabo. Él es el Dios de mi Padre, por eso lo adoro. Mi Dios es el Dios de Israel, mi Dios es un gran guerrero. Hundió en el mar los carros egipcios, el ejército entero del rey. Mi Dios ahogó en el mar de los juncos a los mejores oficiales de Egipto. Todos ellos se hundieron como piedras en lo más profundo del mar. Dios mío, con tu gran poder destruiste al enemigo, con tu fuerza lo derribaste, con tu enojo lo quemaste como paja. Soplaste y el mar se dividió en el fondo del mar. El agua dejó de moverse y formó dos grandes paredes. Nuestros enemigos pensaron, vamos a perseguirlos, vamos a darles alcance, vamos a acabar con ellos. Les quitaremos todo lo que tengan y nos los repartiremos. Pero tú soplaste con fuerza y lo hundiste en el mar. En medio de las aguas poderosas se hundieron como plomo. Dios mío, no hay otro Dios como tú, solo tú eres grande, solo tú eres poderoso, tú has hecho grandes maravillas, tú nos has llenado de asombro. Decidiste usar tu gran poder y la tierra se tragó a los egipcios. Tanto amas a tu pueblo que con tu fuerza lo has salvado y ahora lo vas guiando al lugar donde has decidido vivir. Cuando los filisteos lo sepan, se llenarán de angustia, los jefes edomitas y los cananeos empezarán a temblar de miedo. Todos ellos se llenarán de angustia y de terror. Dios mío, tu gran poder los dejará espantados, inmóviles como piedras hasta que tu pueblo haya pasado. Dios mío, tú nos llevarás a la montaña que elegiste para ti y allí nos harás vivir para siempre. Tú mismo la hiciste, tú mismo preparaste allí tu casa. Dios mío, tú reinarás hoy, mañana y siempre. El canto de María. Cuando la caballería del rey de Egipto y sus carros y soldados entraron en el mar para perseguir a los israelitas, Dios hizo que el mar volviera a juntarse y el agua los cubrió. En cambio, los israelitas cruzaron el mar caminando sobre tierra seca. Entonces la profetisa María, que era hermana de Aarón, tomó una pandereta y se puso a cantar. Todas las mujeres hicieron lo mismo y también comenzaron a bailar. Y María las invitaba a cantar así: canten en honor de nuestro Dios, pues ha tenido una gran victoria. Hundió en el mar caballos y jinetes. Dios convierte el agua amarga en agua dulce. Moisés les ordenó a los israelitas que se alejaran del mar de los juncos y ellos obedecieron. Se fueron al desierto de Sur y durante 3 días caminaron sin encontrar gota de agua. Cuando finalmente encontraron agua, esta era tan amarga que no la pudieron beber. Por eso los israelitas llamaron a ese lugar Mara, que quiere decir amarga. Pero también le reclamaron a Moisés: ¿y ahora qué vamos a beber? Moisés le pidió ayuda a Dios, entonces Dios le mostró un arbusto y le ordenó que lo arrojara al agua amarga. Moisés así lo hizo, y al instante el agua se puso dulce. En ese mismo lugar Dios puso a prueba a los israelitas y además les dio reglas de conducta. Les dijo: yo soy su Dios, yo soy quien les da la salud. Si ustedes
prestan atención a mis consejos y obedecen estos mandamientos y estas leyes que hoy les doy y hacen solo lo bueno, no los castigaré como a los egipcios. Después de esto, los israelitas se fueron a Elim y allí acamparon en un lugar donde había 12 manantiales y 70 palmeras. Seguimos leyendo la palabra de Dios. Estamos en el Nuevo Testamento. Vamos a acabar el capítulo 16 y vamos a leer el capítulo 17. Jesús habla de su muerte. Desde ese momento, Jesús comenzó a decirle a sus discípulos lo que iba a pasar. Tendré que ir a Jerusalén y los líderes del país, los sacerdotes principales y los maestros de la ley me harán sufrir mucho. Allí van a matarme, pero 3 días después resucitaré. Entonces Pedro se llevó a Jesús aparte y lo reprendió por hablar así y le dijo: eso no puede sucederte, Señor, que Dios nunca lo permita. Jesús se volvió y le dijo: Pedro, estás hablando como Satanás. Vete, tú no entiendes los planes de Dios y me estás pidiendo que los desobedezca. Luego Jesús les dijo a sus discípulos: si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad, tienen que estar dispuestos a cargar su cruz y hacer lo que yo les diga. Si solo les preocupa salvar su vida, la van a perder, pero si deciden dar su vida por mi causa, entonces se salvarán. De nada sirve que una persona gane en este mundo todo lo que quiera, si al fin de cuentas pierde su vida, y nadie puede dar nada para salvarla. Pero yo, el Hijo del Hombre, vendré pronto con el poder de Dios y con mis ángeles para darle su premio a los que hicieron el bien y para castigar a los que hicieron el mal. Les aseguro que algunos de ustedes que están aquí conmigo no morirán hasta que me vean reinar. Capítulo 13. Jesús se transforma. 6 días después, Jesús llevó a Pedro y a los hermanos Santiago y Juan hasta un cerro alto para estar solos. Frente a ellos Jesús se transformó, su cara brillaba como el sol y su ropa se puso tan blanca como la luz del mediodía. Luego los 3 discípulos vieron aparecer a Moisés y al profeta Elías, y ellos conversaban con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno que estemos aquí. Si quieres voy a construir 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Mientras Pedro hablaba, una nube brillante vino y se detuvo sobre de ellos. Desde la nube se oyó una voz que decía: este es mi hijo, yo lo amo mucho y estoy muy contento con él. Ustedes deben de obedecerlo. Al oír esto, los discípulos se tiraron al suelo y no se atrevían a mirar, pues tenían mucho miedo. Jesús se acercó, los tocó y les dijo: levántense y no tengan miedo. Cuando los discípulos se levantaron, vieron que Jesús estaba solo. Mientras bajaba del cerro, Jesús les ordenó: no le cuenten a nadie lo que han visto hasta que yo, el Hijo del Hombre, haya muerto y resucitado. Los discípulos le preguntaron: ¿por qué los maestros de la ley dicen que el profeta Elías va a venir antes que el Mesías? Jesús les respondió: eso es verdad, Elías viene primero para prepararlo todo. Sin embargo, les aseguro que Elías ya vino, pero la gente no lo reconoció y lo trataron como quisieron. A mí, el Hijo del Hombre, también me tratarán así y sufriré mucho. Los 3 discípulos entendieron que Jesús estaba hablando de Juan el Bautista. Jesús sana a un muchacho. Cuando llegaron a donde estaba la gente, un hombre se acercó a Jesús, se arrodilló ante él y le dijo: Señor, ten compasión de mi hijo y ayúdalo. Está muy enfermo y sufre de terribles ataques. Muchas veces cuando le da un ataque cae al fuego o al agua. Lo traje para que tus discípulos lo sanaran, pero no han podido hacerlo. Jesús contestó: ustedes están confundidos y no confían en Dios. ¿Acaso no pueden hacer nada sin mí? ¿Cuándo van a aprender? Tráiganme aquí al muchacho. Jesús reprendió al demonio que estaba en el muchacho y lo obligó a salir. El muchacho quedó sano. Poco después, los discípulos llamaron a Jesús aparte y le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos sacar ese demonio? Jesús le respondió:
porque ustedes no confían en Dios. Les aseguro que si tuvieran una confianza tan pequeña como un grano de mostaza, podrían ordenarle a esa montaña que se moviera de su lugar y los obedecería. Nada sería imposible para ustedes. Jesús habla otra vez de su muerte. Mientras viajaban juntos por la región de Galilea, Jesús les dijo a sus discípulos: mis enemigos me van a traicionar y me matarán, pero yo, el Hijo del Hombre, resucitaré al tercer día. Al oír eso, los discípulos se pusieron muy tristes. El impuesto para el templo. Cuando Jesús y sus discípulos llegaron al pueblo de Cafarnaúm, los que cobraban el impuesto para el templo fueron a preguntarle a Pedro: ¿paga tu maestro el impuesto para el templo? Pedro contestó: sí, lo paga. Cuando Pedro entró en la casa donde estaban todos, Jesús les habló primero y les dijo: dime, Pedro, ¿a quiénes cobran los reyes impuestos y contribuciones? ¿A los ciudadanos de su reino o a los extranjeros? Pedro contestó: a los extranjeros. Jesús le dijo: entonces, los ciudadanos del reino no tienen que pagar impuestos. Sin embargo, para que estos cobradores no se enojen, ve al mar y echa tu anzuelo. Abre la boca del primer pez que saques y allí encontrarás una moneda. Toma ese dinero y paga mi impuesto y el tuyo. Hemos acabado nuestros 4 capítulos del día de hoy. Te espero mañana para que sigamos leyendo la palabra de Dios y te dejo con esta frase: dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:9. Dios te bendiga y nos vemos mañana.